No sabe, no sabe. ¿Qué es la risa de ustedes también allá, muchachos, detrás no de cámara? No sabe la falta que nos hizo Néstor Armando. Gracias por estar aquí. Venga, yo lo recibo. ¡Bravo! Bienvenido, hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esto no es lo mismo sin ti. Esto es muy raro, esto es muy raro. Te queremos, mira, Oiga, todos a mí sí te me dijeron amamos. que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Vea, le presento a Ana. Ana, ¿cómo está? Ana, ¿cierto que no es lo mismo sin él? Pues parece que no. Vea, hasta Todos lo extrañaron mucho. se quedó hasta sin voz. ¿Ah? ¿Se quedó sin mí? Sí. ¿Te quedaste sin mí? De la emoción. Ay, ay, ay. Bien, pues tratamos de hacerlo mejor durante esta semana, ¿cierto? Nos esforzamos. Yo creo que... Hagamos una cosa, si quieren yo me voy para que No, ustedes sigan entrenando. estamos tratando de... O nos vamos nosotros dos. No, para nada. Es que este programa, mejor dicho, o sea, los ingredientes están puestos. Hoy estamos completos, pero Sí. este programa sin Néstor comprobamos que no es lo mismo. esto Sobre está todo muy cuando raro. nos hablan por WhatsApp y nos Esto dicen está no es lo muy raro mismo. aquí. Sí. ¿Usted vio? Es Oye, diferente. si me vas a echar, no le hagan más preámbulos. Mentira, don Néstor, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Bien, Vea, hombre, este don aplauso César. de sus compañeros de Gracias, Te queremos. gracias muchachos. Es que usted lo siento de todas maneras muy raro. Lo tenemos Pero bueno, preocupado, eso sí. Sí, me estoy preocupado, sí, algo bien. raro está pasando. Vea, que después de tanto halago y todas esas cosas, yo los invito a tinto, tranquilo. A tinto, Sí, yo los invito a tinto. a café. ¿Cómo te... ¿Quieres cafecito, Ana? Bueno, muchachos. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, Sin gracias. azúcar. Tati, ¿quieres? No, yo estoy Bueno, bien, yo estoy tomando listo. agua, gracias. Ana María No le preguntas Castaño nada, ¿por es la directora de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Y hoy vamos a tratar de enseñarle a nuestros televidentes y de generar la curiosidad en todos nosotros de poder en algún momento de nuestras vidas salir, porque no debe ser en la ciudad, aunque por aquí lo podríamos hacer y usted ahorita puede. nos cuenta, pero poder salir a disfrutar de esta naturaleza que tenemos, especialmente de qué? Aves. De las aves que Sí. usted tiene en su pasmina. Me las traje para que me acompañen, para que me ayuden a mostrar lo lindas que son. Sí. La ornitología es el estudio de las aves. Sí. Entonces, pues es lo primero, porque mucha gente le suena a ornitología a una cosa Sí, sí. demasiado complicada y realmente la Sociedad Antioqueña de Ornitología es una organización que busca es acercar el conocimiento de las aves a la gente y que la gente las ame y que pues al amarlas pues las disfrute y nos ayuden a cuidar los ecosistemas donde ellas viven y así los protejamos. Yo quiero saludar a un amigo, también amigo suyo, que estudió pues que su mamá fue profesora de él, ¿se acuerda? Del doctor Héctor Cortés, que estuvo aquí en estos días. Claro, el fotógrafo. Héctor decide al final de su vida, Gracias. pues allá antes de su jubilación, dedicarse a fotografiar pájaros, especialmente en Colombia. Ajá. ¿Y qué Y- señoras fotos? Sí, señor. Y entonces llega un viernes, por ejemplo, y él con su esposa y dice, bueno, vámonos, bueno, él me dice, para el Cocuy, para tantos lugares, a fotografiar pues lo que para nosotros es tan desconocido incluso. Y sabe Ah. una cosa, no se tiene que ir tan lejos. Váyase aquí al Alto de San Miguel donde nace el río Medellín para que vea variedad de aves. Así Yo creo que difícilmente pudo encontrar en el país un lugar donde se concentre tal variedad de aves como en el Alto de San Miguel, aquí en el nacimiento del río Medellín. Sí. ¿Y sabe qué? ¿Cierto que sí, Ana? Así es. Y también Así es cuestión, Ana y compañeros, de estar atentos, porque a veces no vemos lo que nos parece como evidente. Un día yo me senté en mi casa a desayunar, nunca había visto, al frente de mi casa hay un arbolito, en la mañana, 7 de la mañana, lleno de colibríes. Yo, ¿qué es esto tan hermoso? Y nunca lo había podido apreciar. Entonces, como que A no fuerza de tenemos verlo, esa se deja de atención, Ajá. simplemente fueron apareciendo, los pude ver y yo, wow, qué regalo tan bonito poder verlos. Así es. Pues las aves nos acompañan en casi todos los momentos de nuestra vida. De hecho, pues nosotros vivimos en el país que tiene la más alta diversidad de aves del planeta. Colombia tiene el 20% de la diversidad de aves del mundo, es una cosa abrumadora porque es que este país es 20% chirriquitico comparativamente, porque con el nosotros planeta. tenemos el 77, tenemos, espera, Es
Está volviendo, Una está volviendo calculadora. de viaje, Una entonces calculadora. Momentito. reconfigurarse sus datos. Estoy reconfigurando todo esto. Sí, vamos muy el rápido. 0.77% de la plataforma continental de América Sí. y proporcionalmente tenemos el 20%. de Esa las es la- aves. Así es. Es absurdo, desproporcionado, es exagerado y somos unos privilegiados. Entonces, yo digo que con los privilegios también llegan responsabilidades. Entonces, por eso la gente no tiene la obligación de saberlo. Entonces, nosotros tratamos de contarle a la gente lo privilegiados que somos, lo afortunados que somos de tener esta diversidad al lado de la casa en nuestro país, que es tan hermoso y que muchos ni siquiera lo conocen muy bien. Entonces, pues lo que nosotros tratamos desde la Sociedad Antioqueña de Ornitología es como darles a conocer un poco más y acercarles ese tema para que desarrollen esa sensibilidad y las amen mucho y hagamos todos juntos muchas cosas. Un por dato ellas. bien relevante, Antioquia es uno de los departamentos con más especies de aves en el país. Estamos cercanos a las 1000 especies. Entonces ahí vuelve y juega el tema de esa desproporción en la diversidad. Antioquia ya, si tú dijiste que es el 0.7% del territorio continental del país, Colombia. Antioquia no creo que sea ni el 0.1, ni Antioquia siquiera. son 162.000 Por kilómetros eso, cuadrados. puede ser el 0.05, no sé cuánto, y Antioquia tiene el 10% de la diversidad de aves del planeta, entonces es otra cosa abrumadora. El Valle de Aburrá tiene casi 500 especies de aves, entonces es el 5% de la diversidad del planeta. O sea, cuando uno se pone a mirar eso, lo que representa, quiénes son nuestros vecinos del Valle de Aburrá, Ave María. Pero es para uno además de eso, llenarse el corazón de pero alegría. agréguele a eso que lo uno conlleva a lo otro, porque es ese equilibrio ecológico tan increíble que para poder tener tal cantidad de aves es porque tenemos que tener una enorme cantidad de insectos. Bueno, hay muchos frutívoros, Correcto. pero hay una enorme cantidad que son omnívoros, bueno, omnívoros no, insectívoros, comen lo que se atraviese de insectos. Entonces tenemos que tener una enorme biodiversidad de insectos para poder mantener esa ingente población de aves. Correcto, es decir, y por eso el llamado es a que cuidemos los ecosistemas para que las especies puedan persistir a nuestro lado. Los ecosistemas mantienen unos balances donde están las plantas, que son las que absorben la energía. ¿Se acuerdan del colegio? Que se absorbe la energía solar y que se hace la fotosíntesis. Entonces, a partir de eso es que se generan las estructuras de los vegetales y después de eso algunos animales se alimentan de las hojas. Resulta que hay aves que se alimentan de algunas hojas, ¿cierto? Hay otras aves que se alimentan de los insectos que se comen las hojas. Otras aves que se alimentan de insectos que polinizan, otras aves que son polinizadoras, que cumplen un rol para garantizar esa permanencia de esos árboles y de esas plantas que ellos están polinizando. Otras se alimentan desde los frutos, y al alimentarse de los frutos entonces se tragan las semillitas y esas semillitas las llevan en sus viajes y hacen dispersión de semillas, entonces garantizan... En la deposición viene la semilla. En la deposición, entonces garantizan que ese arbolito que a ella le sirve de alimento se lleva a otra localidad cercana y le sirve de alimento a otras Y además la misma especies. deposición tengo entendido que regenera el manto vegetal, el humus pues del suelo. Tiene un tema y es cuando las semillas ingresan al tracto digestivo de las aves, entran como en los procesos de digestión. Entonces los ácidos empiezan a hacer una cosa que llamamos la escarificación de las semillas. Ustedes han visto un grano de frijol, que es como duro, ¿cierto? Y que se acuerdan los experimentos del colegio que uno raspaba el granito de frijol para que germinara más fácil. Sí. Es lo mismo, los ácidos de los contenidos estomacales de las aves hacen como el papel de lija, pero químico. Entonces eso escarifica la semilla y hace que las semillas germinen mucho más fácilmente que lo que haría si uno llega y ¡pum!, la siembra directamente. Y como además viene con el resto de los procesos digestivos, la semilla ya escarificada, entonces viene como abonadita. Nitrogenada. Entonces, claro, entonces ahí está como todo lo que necesita la planta para arrancar a crecer. Es Dos muy preguntas. hermoso. Mire, estamos invitando a nuestros televidentes, a todas nuestras familias, a que observen entonces las aves, la biodiversidad que tenemos en Colombia, pero especialmente las aves en Antioquia y en todo nuestro país. Bien, y ahorita veíamos unas imágenes, por ejemplo, de un colibrí, como los colibrí con los que se levanta Tatiana en las mañanas.
era normal que nuestras mamás fueran al mercado y compraran un plátano pintón. ¿Sí era Usted ya está pintón? ¿Un pensando plátano? en algo. No, yo no estoy pensando en comida. Claro, está pensando Pero ese platanito, ponerle quesito, mantequilla, hacer un alguito. Sí, Bueno, sí, estuvo se buena la pone, idea. se asa, se abre por la mitad, Uy, se sí. le echa mantequilla y quesito. Nos invitan ahorita. sí. Ahí las aves perdieron el... Pero Perdieron, sí, ahí se me perdieron desco- con se me mi desco- amigo. no, se me desconcentraron. Vuelvo otra vez. Listo. Ok. Entonces, nuestras mamás en el mercado compraban un plátano pintón y un plátano, ¿cómo era que se llama? Comino, ¿no? Un plátano Sí, comino. Dominico. dominico. No era el comino. Y esos El plátanos, dulcecito. plátanos los ponían siempre en la terraza, en el patio. Lo siguen poniendo. Todavía. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, y cuando vimos los colibríes también observábamos como unas especies de Cebaderos. cebaderos que Ajá. alimentaban. Sí. Listo, bien. Correcto. Una cosa es ir a buscar los pájaros en el bosque, en las fincas, en los pueblos, y otra es dejar que los pájaros vengan a mí, ¿cierto? Está mal. No está mal, pero tiene muchos adversarios la idea de atraer a las aves. Hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es que en la medida de lo posible, lo mejor es ver a las aves en su espacio natural, en su vida cotidiana, sin ponerles como cosas artificiales. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos en el Valle de Aburrá, un valle que tiene casi 4 millones de habitantes, es un espacio totalmente impactado por las actividades antrópicas, entonces no podemos pretender que todo aquí va a ser perfecto, inmaculado y perfectamente natural, pristino, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, muchos de nosotros lo que hacemos para poder tener un mayor acercamiento a las aves es que proveemos alimentos de manera artificial, que son los que se llaman los cebaderos. Que Sí. no necesariamente es la dieta del pajarito. No necesariamente porque, por ejemplo, plátano, pues plátano no produce en todos nuestros bosques naturales, ¿cierto? Pero como nuestras mismas ciudades hacen que haya unos déficits de alimentos, porque no tenemos absolutamente toda la vegetación que existiría naturalmente en este entorno, pues porque está ocupados esos espacios por nuestras construcciones, entonces pues darles una ayudita a los animales que tienen cierta plasticidad y cierta capacidad de adaptarse a vivir cerca de nosotros, pues no está del todo mal, aunque tiene como ciertas condiciones. Una condición es que si tú tienes un cebadero, tienes que mantenerlo muy limpio, porque es como cuando nosotros como población humana nos concentramos. Si nosotros no mantenemos unas condiciones de vacunación, de aseo, de todas esas cosas, empezamos a tener como que se nos dispersan enfermedades. Sí. Entonces es lo mismo en los cebaderos. Si no hay una limpieza muy buena, entonces empezás a tener problemas de dispersión de enfermedades. Entonces es una gran Y condición. enferma a los mismos pájaros. Claro, Sí. se enferman los pájaros, entonces si yo llego como pajarito a un cebadero que no está limpio, e introduzco mi pico en esas que estábamos viendo donde estaban acercándose los colibríes, si yo introduzco mi pico y está muy sucio, entonces hay hongos y bacterias y virus que yo me llevo y me los llevo para todos los sitios donde estoy también visitando, estoy libando. Ajá. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos con el aseo de los cebaderos. La recomendación sería, háganlo. Lavado diario, Diario. con detergente y al menos una vez a la semana con hipoclorito. ¿Y con qué comida? Bueno, ¿qué se le pone, por ejemplo, a los tarritos esos que llamamos los cebaderos de los colibríes? Se les pone una mezcla que es 4 partes de azúcar, 4 o 5 partes de agua, perdón, 4 o 5 partes de agua y una parte de azúcar. Lo que se hace es que eso se hierve y pues se conserva en la nevera y se va cambiando diariamente. Pero Lavando porque no se diariamente, fermenta, ¿cierto? claro. No se recomienda, por ejemplo, azúcar morena, no se recomienda miel de abejas ni melaza, varias razones. La fermentación de estos 3 que acabo de mencionar es súper rápida. Entonces vos tenés un problema muy chévere y es que cuando tenés fermentación produces alcoholes. Puedes tener fermentación etílica, lo emborrachaste, o metílica, lo envenenaste. Entonces por eso se hacen los lavados diarios también, Entonces, para recomendable es evitar azúcar que blanca. haya fermentación. Sí. Y azúcar blanca, de la más baratica del mercado también. ¿Por qué? No tan refinada. Porque la muy refinada tiene también muchos insumos químicos que son los que blanquean. Entonces también pues para darles un poquito menos de químicos. Ahí le entiendo. Azúcar con agua. Azúcar normal Bien. con agua. Y de comer el Pe- plátano. perdón, ¿no? Platanito. Perdón, César. Vamos a hacer este ejercicio.
Vamos a suponer que este es el libadero. Sí, ¿El qué? Libadero. libadero, está bien. Que ellos llegan a libar. Sí. Entonces, tú dices que son 3 partes de agua por una de azúcar. 3 No, partes de agua. 4 o 5 de agua por una de azúcar. Bueno, pongámoslo en estos Sí. términos. Este es, lo llenas casi hasta el tope de agua y ¿cuántas cucharaditas de azúcar? Bueno, lo que pasa es que yo lo que hago es que cojo en mi casa una olla Sí. y hiervo 5 vasos de agua O tazas, Sí. sí. y mido una medida de azúcar. Sí. Y yo preparo esa mezcla como para toda la semana y la conservo en la nevera en un tarro cerrado. Bueno, entonces por 5 vasos Pero por de 5 agua, por cinco ¿cuántas de azúcar? tazas de agua, una de azúcar. Una taza de Un vaso de azúcar. Sí. ¿Un sí, vaso completo? Sí, sí. Cinco, bueno. o sea, Sí, 5 vasos. por 5 partes Ah, de sí, agua, sí. una parte de azúcar. Como decía mi amigo, eso varía. Y no, Ahí sí varía. Y lo otro es que no llego y cojo en el cebadero y echo agua y azúcar y sacudo hasta que se diluye, sino que lo hiervo para que haya una buena mezcla, una buena composición. Ah, bueno. Listo, porque ahí, cuando- eso con el agua. Eso con el agua. Y de comer, entonces, De comer. el plátano sí, o porque he visto El plátano, sí. harina, pan, pedazos de Mostaza, pan, mostaza. Entonces, aquí viene una lección muy chévere. Mucha gente pone lo que sobra de la comidita o les ponen pancito. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los pájaros son aves? ¿Sí? Y que, bueno, vámonos un poquito a la organización como taxonómica. Las aves son un grupo que se reconoce de los demás porque tiene plumas, ¿sí? Los mamíferos somos los únicos que consumimos leche. Entonces mucha gente les echa sobradito de chocolate o les pone pancito y un pan cualquiera comercial es elaborado con leche. Entonces eso tiene unos problemas en la digestión de las aves, porque los únicos que tenemos una adaptación fisiológica para digerir la leche y eso que nos hace daño cuando ya somos grandes somos los mamíferos. Entonces, pancito comercial que vos pongas, muy seguramente les va a encantar porque sabe rico, pero pues es que a todos nos gustan los mecatos, a todos nos gustan esas cositas, ¿cierto? Los Pero no tiene picaditos. valores nutricionales Pero, para ellos. puede tener un valor calórico, pero va a generar un problema en su digestión. Oíste, perdóname, Ana. Entonces, nada que Nada tenga de ese ningún por hacer lácteo. bonito, hacemos Ve, feo. Por hacer bonito hacemos Pero Ana, feo. perdóname, yo leí, no sé si has leído un libro de Carl Sagan que se llama Sombras de nuestros antepasados. Y él habla ahí de que los palomas sí dan leche. Bueno. Regurgitan Sí. para los polluelos, regurgitan una leche espesa. Entonces te voy a explicar. Eso. Resulta, los palomos pertenecen a un grupo que son los comedores de semillas o de granos, los granívoros, ¿cierto? Entonces, cuando los palomos adultos tienen un pichoncito, el pichón todavía no tiene esa capacidad de que su órgano digestivo haga el procesamiento de esas semillas tan duras. Entonces, lo que hace es que el palomo papá Digiere. se come las semillas, les hace un preproceso y en ese preproceso se genera esa leche de paloma, que no es sino un proceso como de digestión preliminar de esas semillas. Y él lo que hace es que le regurgita a la cría y le provee ese alimento En el como pico. con una predigestión que hacen los padres. No es leche como leche de vaca, No, con no las es mismas leche propiedades de la específicamente, leche de vaca. es una sustancia que es el otra producto de cosa. de la digestión. Es correcto. Volviendo Un nutriente. Es a los... un proceso enzimático que hace en la molleja la paloma adulta para que esa cría esté en capacidad de recibir ese alimento. Pero perdóname, pero a propósito de, qué pena César, pero es que se me va el hilo. Es que son Yo muchas vine muy cosas. olvidadizo de por ahí de la Guajira. No, se Pero entiende. resulta que hay unas que se convirtieron también en una plaga, que son las torcasas. Entonces, nosotros alimentamos las palomas y uno pasa por la esquina y arroz, granitos de harina, Sí. pan Crispetas. por todas partes, Sí. crispetas, y de pronto uno ve esas nubes que traen piojos, que son vectores de enfermedades, que se tiran en los techos porque tienen mucha acidez la deyección. Oíste, ¿qué hacer con eso? La gente no debería alimentar a estos animalitos. La verdad es que, primero que todo, todavía no hay un estudio ni una declaratoria de que sean plaga. Sin embargo, sabemos que Plaga son por el número de la especies- población. Sí, pero los humanos también podríamos ser considerados Que somos- plaga además, bajo ese mismo es que además somos parámetro, una pues. plaga. Sí, pero entonces nos vamos a eliminar, porque sí, no. O sea, hay que tener como todo como con mesura, ¿cierto?
Entonces, la verdad es que las palomitas, las tortolitas, la paloma de parque, la torcaza, sí son especies que tienen una muy alta tasa reproductiva y que se adaptan demasiado fácil a vivir en el entorno antrópico. Entonces, por esa razón, la invitación a la gente es a que evite alimentarlas, porque sí son vectores de enfermedades, de los piojitos, todos los ácaros, un montón de cosas que ellas pues te pueden enfermar, y entonces esta es la invitación a evite ponerle comida de granitos y ese tipo de cosas, y más bien poner fruta tipo plátano para los otros. Si su decisión es sí tener un cebadero, es póngalo con platanito más bien, para Pero que no le las ponga, otras... no le ponga el platanito cerquita a César. Porque se lo come. No, eso depende, si es asado, partido por la mitad. Vamos con a una pausa. tortillita. Como conclusión de esta primera parte, si yo quiero traer los pájaros a mi balcón, a mi terraza, pongo agua con azúcar, 5 partes de agua y una de azúcar, va y lo hervimos. Y 5 vasos. Sí, 5 vasos por 1 de tazas, azúcar. y empezamos a ubicarlos en estos libaderos como aprendimos. Pero ahora hablamos de que es mucho mejor que poner un cebadero. Ya, enseguida nos dice. Pero de comida, entonces, pan no. Pancito no, Ni arroz, granitos no, Entonces, ¿qué? arrocito Fruta. no, frutica. Una frutica. ¿Qué frutica? Vean, plátano, la papaya madurita que se dañó, Mango. manguito, la naranja. Yo en mi casa, por ejemplo, es que confieso el pecado, tengo cebadero. Yo les pongo, después de que exprimo el jugo de naranja, recojo toda la pulpita y se las pongo en la misma cascarita. Ajá. Y eso es como una fiesta en el balcón. ¡Qué bueno! Los sobritas del aguacate, o sea, de todo ¿Viste lo las que sobra pepitas de la frutica. naranja? ¿O Pues no? no, la pulpita. La pulpita, sí, el bagacito que Es queda. delicioso y lleno de juguito. Lo que uno no se alcanza a robar de la naranja. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, y ahorita usted nos va a dar una Y ahora recomendación. les voy a dar que es Bien. mejor aún. Usted nos cuenta enseguida qué pasa con WhatsApp. Antes una pausa y ya regresamos. Aquí estamos en Hora Buena. Y nosotros continuamos aquí en Hora Buena. Está deliciosa esta conversación. Hemos aprendido muchísimo de pájaros y de plátanos, don César. Y ustedes nos pueden enviar sus fotos, nos pueden enviar sus plátanos que se le puede poner al pajarito y que a don César también le gusta mucho comer. Hemos aprendido Miren esta mucho de belleza plátanos, de foto sí. que nos están enviando los televidentes. Don Fabio León Pérez, mire, nos dice esta belleza de ave cerca a mi casa. Ahí está el ave, ahí está la foto. Yo no la veo. Voy a Bien, ampliar. a ver, vamos a ampliarla, mírenla por acá. Es que se camufló, se mimetizó. Ah, ya sé Este cuál es es. un Es barranquero. el barranquero Este es o un barranquero. soledad. Míralo acá. Te dicen también el pájaro reloj. Es No se ve hermoso. muy bien, pero tiene una cola azul muy hermosa. Es el muy que hermoso. Termina Que como mueve en la cola abanico, como en como en péndulo, abanico, sí. como que se abre. Ese. Ese es el barranquero. Barranquero, soledad, pájaro reloj, le dicen de muchas maneras. También nos escribe doña Estela Ascanio Manzano y nos dice: los pájaros no consumen fruta pasada de madurar. Mi mamá les tiene a los pájaros una tabla donde les coloca frutas, azúcar y agua por el solar. Vienen dentro de la casa los colibríes, pero por las flores, claro. Ahí está muy bien. Y también saben que les tengo por acá, les tengo un video que nuestro compañerito Néstor Armando Alzate nos trajo desde La Guajira. Sí, Miren Y esto. si ya les cuento cómo Miren llama ese ahí. pájaro. Ahí va. Vos vas a hablar de él. Eso lo grabó usted con su celular. Sí, sí. Me lo mandó a mí y yo se los estoy Y compartiendo. no tiene sonido. Yo no oigo nada. Aquí en este momento Pero no. parecen las María Mulatas. ¿Cierto? Sí. Ahí se ven, por acá se ven, por Pero, acá. Pero a ver no si se pudiéramos oye. ponerle sonido. A ver si le puedes poner Ok, sonido. Así vamos que a ahorita ver le si le ponemos podemos sonido. dar sonido. Entonces Sí, no se enseguida se puede. los voy a mostrar. ¿Qué les parece si mientras tanto nos vamos a ver una nota muy especial que grabamos? Nos grabó nuestra periodista Hélène Leclerc con el señor Alejandro Arango, que pertenece a Gio Ambiental, que es un líder comunitario y que hace una labor hermosísima. Miren qué nota tan chévere. Bueno, mi nombre completo es Alejandro Arango Lopera, hago parte de la corporación Gio Ambiental, soy observador de aves y analista ambiental. Una de las aves más difíciles de encontrar
en el Valle de Aburrá era el tucán collarejo. Es una especie que habla de los bosques en regular o buen estado de conservación. Y una de las historias es que en uno de los comederos urbanos que tenemos instalados, pues esta especie es muy común, lo que nos dio una gran sorpresa para poder hacer las fotos y la identificación de la especie. Apareció en un lugar donde no lo esperábamos ver tan sencillo y lo podemos ver más o menos a 3 metros, entonces fue una experiencia muy bonita. Bueno, estamos en el sendero ecológico de la Ciudadela Educativa La Vida, en el municipio de Copacabana. En este lugar podemos observar más o menos 35 especies de aves. Hoy pudimos observar la anidación de una tropamoscas oriental con mucha particularidad, y es que este nido no está construido de ramas, aunque se ayuda de algunas, pero está principalmente compuesto por excrementos y desechos de sus presas, como alas de cucarrón, como alas de mariposa y alas de otros insectos, con las que ayuda a fabricar su nido para hacerlo mucho más fuerte. También pudimos observar algunos individuos de periquito cascabel o de anteojos. Ellos son muy llamativos por el canto que emiten y son muy representativos en el Valle de Aburrá. Yo observando aves o pajareando más o menos 16 años. Empecé con una afición por las especies silvestres. No me gustan las especies en las casas, entonces empecé como con una atracción de las especies que se veían como sinsontes y loras en las casas en cautiverio, y empecé a averiguar por ellas dónde se podían ver en libertad, porque prefiero verlas en libertad, y empecé a aprender y a relacionarme con personas que saben mucho del tema, que me enseñaron bastante. Ahora hago parte de la corporación Geoambiental y con ellos puedo hacer la observación de aves y compartirla con muchas más personas. Mi ave favorita es el halcón o Falco sparverius. Es el ave que más me llama la atención por la agilidad que tiene al cazar. Son aves demasiado rápidas, aves muy vulnerables a los cambios y a las faltas de ecosistemas. Son aves que cada vez se ven más poco en el Valle de Aburrá, entonces por eso es una de las aves preferidas cuando la fotografeo. Pajarear es un hobby y al mismo tiempo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque uno se vuelve demasiado pragmático en la observación de aves, se vuelve muy delicado en el cuidado y la conservación de las especies, busca promover la conservación de las especies que estés viendo, y es un hobby porque se disfruta día a día. No hay momento del día en el que uno no vea un ave y no se sorprenda por verla. Entonces es un hobby y una ocupación y un estilo de vida al mismo tiempo. Solamente el que observa aves o el pajarero sabe la emoción que da poder tener un ave frente al lente y disfrutar de ella en su estado silvestre. Pues nos enseña mucho Alejandro Arango, con esa juventud que tiene, simplemente con una cámara, salir a pajarear, a disfrutar de lo que tenemos, a disfrutar de nuestro medio ambiente, a clasificarlo. Me gustó porque usted ahorita, Néstor Armando, vio un pájaro y dijo, ese pájaro, por ejemplo, siempre va a mi casa. Esos pájaros siempre van a mi casa. Los cernícalos. Me estaba diciendo aquí, Ana me está enseñando. Sí. Es una especie, es de la familia de los halcones. Halcones, correcto. Sí, sí. Hermoso, jaspeado, Sí. como amarillo con negro. Yo lo veo todos los días allá en un arbolito. Sí. Ay, hermoso, ojalá pudiera tomar. ¿Y la lora de su casa? La lora de mi casa soy yo. Como yo soy el que hablo tanto, ¿sabe? Pues No se puede no tener es nada personal, pero alguna otra pregunta. No,
No. Mejor mostremos el video que usted Sí, trajo, sí. ¿cierto? Sí, tiene. Sí, yo no sabía que Esto, María. Mire, ¿por qué no vemos el video que Néstor Armando Vea, hizo? ponle ¿Dónde cuidado. estaba usted? Esto fue en Santa Marta, ponle A cuidado. ver. Qué bien, hombre. No, hermoso. ¿Cómo se llaman? Las María Mulatas. María Mulata, el pájaro de la ¿Quién- costa es ¿Quién bellísimo. no ha visto la obra de Grau, que es una María Mulata? Que es preciosa, pues Es un además. pájaro muy estilizado, con un pico largo, parece como del género de la familia de los córvidos, no sé. Es más un familiar del chamón. El chamón que Uy, todos conocemos espectacular, es qué un pájaro poquito más tan cercano hermoso. al chamón. Y llegan allá a ese árbol y empiezan a pelear, oiga, y eso se agarran y el uno tumba al otro y pelean. Por ahí lo Juegan. que vos decías, por ahí entre las 5:30 Sí. y 6:30 de la tarde. Eso es una guerra y es esa vocinglería tan increíble. Estas aves tienen unos hábitos y es que es como que se reúnen a dormir como juntos, entonces van a dormideros. Entonces por eso llegan todas y se están acomodando y correte, ve, Sí, ve, ¿qué no, hubo? ve, Este es esta mi es la puesto, rama ven, mía, baja, correte para quitarle el allá. puesto. Sí, Jodas, sí. eso. Venga, Y vienen a ser grandecitas, ¿no? Más o Son menos. grandecitas, son como las palomas de parque, más o menos en tamaño. Pero, no, pues, pero incluso cercanos. yo vi más grandes. Lo que pasa es que ellas son como muy Alargadas. alargaditas, entonces se ven muy grandes. La María Mulata. La Qué nombre María tan Mulata. lindo, ¿sí o Me no? encanta ese nombre. Inclusive creo María que hay un Mulata. vallenato que le compusieron Claro. que se llama María Sí, Mulata, sí, ¿cierto? sí, sí. Algo así. Y Grau pues las ha plasmado en su escultura de una manera pues Ese es el ave emblemática de la costa. De la También vi unos gavilanes, unos halcones y unas águilas en la península de La Guajira. Sí. Pero unas cosas impresionantes, qué magnificencia la de esa ave. La Guajira tiene unos sitios muy importantes de avistamiento de aves, es muy muy bonito. Lástima que no vi los flamingos. Tenías que ir a Camarones. Hay que volver. No, no podemos hablar. ¿Les Ve, parece creo si- que me devolver, ¿por qué no me volver a por qué no me más mandar bien. de nuevo Eso para ir a no. buscar los flamingos? Sí, Les no, propongo nos haría algo. mucha falta, pero que vaya. Y yo les quiero contar algo. Sí. En Camarones, en La Guajira, hay un proyecto de turismo que dirige una comunidad indígena. Entonces, pues si tienen la oportunidad de ir, vale la pena que hagan el viaje de avistamiento con la comunidad indígena. Para ver porque, flamingos, flamingos rosados. Y es Pero- que es otra cosa, todo lo etnocultural, toda la cosa bonita y ver la naturaleza con ellos es otro cuento. pues. Pero en un nivel cero, Sí, sí, estamos en las casas, lo único que hay en nuestra casa es la lora. no debe haber lona en la y casa. No entonces, no debe debe haber haber. lora, no debe haber lora, ¿cierto? Estamos en la casa y ya pusimos el cebaderito. Sin indirectas, pues. El cebaderito para los colibríes y de pronto entonces fruta para algunos pájaros. Sí. Pero ese es el nivel cero. El nivel 1 en nuestra ciudad o en nuestras ciudades, ¿cuál sería? Yo creo que hay un nivel -1 y el nivel -1 es el más fácil. Para el avistamiento de aves lo más fácil, en vez de poner un cebadero, es proveer alimento natural, es sembrar cositas que atraigan aves. Y hay muchísimas cosas que uno puede sembrar en los balcones y muchas otras que simplemente por observación, pues, o lo que hay como en la ciudad, uno puede simplemente repetir eso que está viendo y sembrar. Entonces, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿quién ha visto un gualanday, el que florece morado? Un gualanday, sí. O un sí, sí. tulipán ¿Es una variedad de africano. Guayacán o es- Sí, pues más o menos. Como la más o flor del menos, Guayacán. que es como una flor morada, muy Eso, bonita. que caen y parece un tapete. Eso. O por ejemplo el pero de agua que hace un tapete con las Como de flores. hilitos ¿cierto? rojos. Exacto. No, pero para poner en el balcón entonces No, que pero sean no estamos hablando pequeñitos. solo del balcón, sino en general. Ah, sí. Es decir, lo más importante antes de proveer alimento artificial es proveer alimento Espacios. natural. Un ecosistema. Porque, claro, porque es que el alimento natural incluye todo, incluye que eso es una percha, o sea, donde ellos pueden llegar y parquearse, puede ser un dormidero, puede además haber que ahí se vengan los insectos, entonces vienen otras especies y no solamente los frugívoros. Entonces la invitación siempre es Entonces, que ¿en el balcón qué lo podemos primero, poner? pero por ejemplo yo te voy a contar yo que tengo en mi balcón.
como a mi balcón llegan muchos pajaritos, entonces hacen mucho popó. Entonces yo recojo todas esas heces y tengo unas materas a las que echo esas heces y dejo retoñar todo eso. ¿Qué pasa? Que a mí me crece un montón de rastrojo o maleza, como Mal le dicen llamada. algunos, que yo le digo bueneza, y en mi bueneza se me llena de abejitas melíponas, se me llena de avispas, se me llena de incluso de abeja apis melífera, de las que producen miel. Van, liban ahí, y detrás de ellas también vienen otros que comen insectos, pero además vienen los que se comen los frutos de esas Por maticas. eso creas un microhábitat Entonces, ahí. claro, entonces esa es la invitación a que no hay que ir a sembrar el árbol pues gigantesco, pero proveer pequeños espacios en una matera de caquitas que usted recoja y siembre y deje crecer rastrojitos. Oíste, Ana, he visto por los lados de la Villa de Aburrá, no sé en qué otras partes, hay un árbol que le dicen el pan de pobre o el pan de Dios, Sí. que es una fruta Sí. que es rojo como una poma, con la pulpa blanquita Blanca. por dentro, que sabe muy rico. A eso le dicen pomarrosa, le dicen, bueno, no sé, tiene Como muchos pan nombres. de Dios, pan de pobre. Sí, Pomarrosa, pomarrosa, pomarrosa. y es deliciosa, pero lo difícil es encontrarse una que no esté zapoteada por los pájaros. A eso me refiero, es que por eso te decía. Por eso te decía, es ese tipo de lo que uno debe crear en su casa. Así es, así es. Es decir, proveer tanto de lo más natural como nos sea posible. Yo sé que para muchos ciudadanos pensar en sembrar un árbol, pues en la unidad o en el vecindario, pues es imposible, empezando por las restricciones que hay para poner un árbol, ¿cierto? Porque sabemos que se necesita buen espacio para que las raíces no hagan daños. Pero si uno puede, por lo menos en cualquier espaciecito verde, en cualquier materita, en cualquier manguita que tenga en el frente del edificio, respetar pedacitos para que estén todas esas buenezas, que yo insisto que son muy buenas, entonces uno permite que haya como mucho Coge la más caquita y la regla espacio hecha ahí. natural, sí, para que haya muchas más interacciones. Pues claro, a mí me encantan las aves, pero yo sé que las aves solas no están. Muy bien. Que necesitan que haya un ecosistema con alguna funcionalidad. Aprendimos. Entonces, esa es la invitación. Aprendimos en esta primera- Dejen los rastrojitos, eso no hace daño, ni Cebaderos, se ve feo. cebaderos en la casa y crearles ambientes propicios a las aves para que nos Un microhábitat visiten. de bueneza. Sí, Bien, eso. y enseguida, después de este corte, les propongo que ya Nos vamos a pajarear. un nivel más avanzadito. Y Nos le voy a vamos a proponer pajarear. otro. Señor. Y te lo voy a dejar ahí también como... Sí. ¿Cuál es el pájaro típico que uno dice, ese es de aquí, ese es el que podría ser el María Ajá. Mulata del Caribe? Sí, De Y aquí, hay de aquí, otras del dos Valle de especies, Aburrá. hay otras dos especies que me llaman mucho la atención porque hay como una especie de simbiosis, que es el chamón y el cucarachero. ok. El chamón pone el huevo y se lo pone en el nido del cucarachero. El cucaracherito es una cosita así chiriquitica y el chamón todo grandote y se lo deja ahí para que ella lo incube. Ahora hablamos Es un de eso, parásito. se llama parasitismo. Eso, ahorita Ahorita hablamos de un eso. poquito de eso. ¡Qué delicia! No le han ofrecido nada más, me da No, pena ya con no usted. más, Sí, ya no así me está. cabe No, pues si más. querés plátano dominico Platanito asado con... maduro, no. Sí, Ya viene, usted ya ¿cierto? entró también, Ana, al... Bien, hacemos una pausa y regresamos. Enhorabuena. Seguimos, enhorabuena, Tatiana. Tenemos saludos. Sí. Seguimos, enhorabuena. Me encantaría saludar a las personas que están con nosotros conectadas. Por ejemplo, doña Olga Sofía, que nos dice que acá en Castropol hay muchas especies de aves, también en Caldas, que hay muchos tucanes. Doña Janet me mandó unas fotos hermosísimas que yo quiero que ustedes vean. Ella nos dice que la mamá le pone bueno, sí, ya comida a lo vi. los pájaros en el balcón. Ese es un carpinterito avado. El nombre Carpinterito. científico es Melanerpes rubricapillus. A este le decimos el palmero o verdulejo, tiene muchos nombres, es un hermanito de los azulejos. Sí. Este no es el parece cucaracherito. Un cucaracherito, no lo veo muy bien. Ve, y Ese no- es el canario costeño. Ese es el bicho fue. ¿Cómo? El bicho fue. ¿Y por qué El le dicen bicho bicho fue? Porque, vamos a ver si soy capaz de silbar. Porque cuando ellos silban, hacen como... Entonces, les hemos puesto nombre conforme a eso, a la onomatopeya del sonido, ¿cierto? El nombre que les pusimos es porque nos suena a ¿Oíste? bicho fue. Para ser ornitólogo también hay que aprender a silbar, ¿cierto? Pero yo no sé silbar No, muy pero bien. cierto que sí. Y silban sí o es tienen muy silbatos útil. especiales, ¿cierto? Es Sí. muy útil porque a veces
remedarles el sonido los atrae. Entonces, Y hay sí es silbatos práctico. especiales, ¿cierto? Hay silbatos especiales. Y no También hay po- saben que nos están haciendo una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Cuál? Que nos dicen qué hacen para espantar las guacharacas, que porque no dejan nada a las especies pequeñas. ¿Eso es verdad? Primero que Bueno. todo. Doña Ángela Ospina, doña Marta Rocío también está conectada con nosotros, que le encantó su video y se lo compartí. Aquí se lo acabé de compartir. Bueno. Gracias por estar con Ve, nosotros. y no hay conectados. fotos de la, Bueno. lora de Néstor, no hay fotos. No. No está. Es que la lora que él da. De la lora que doy tal vez sí hay fotos. ¿Qué hacer con las guacharacas? Bueno, primero entender que son nuestras vecinas y que somos afortunados de tenerlas. Las guacharacas que vemos en la ciudad de Medellín son una especie endémica de Colombia. Eso significa que no están en ningún otro país del mundo. Entonces tenemos una cosa Y demasiado tengo entendido linda que se están extinguiendo. y no hay demasiado. ¿Cierto que sí? Una cosa es que sean muy abundantes en nuestro territorio, aquí en nuestro vecindario, pero en realidad casi todas las especies de guacharacas, no esta especie específicamente, pero casi todas están en peligro de extinción. Entonces, por eso es muy importante que entendamos el privilegio que tenemos de que estén cerquita Que de la aprendamos casa. a convivir Entonces, con ellas. es entender que son nuestras vecinas. Sí, que- Yo sé que hacen mucho ruido. No, y que Esa tenemos es la es guacharaca. un despertador natural, o sea, usted no necesita poner el celular, sino que a las 5 de Pero- la mañana lo despierta. Pero qué muy tan bien. cierto es que acá no le dejen nada a las especies pequeñas. Las especies pequeñas tienen su propia comida. Las guacharacas No no se compiten. comen a los pajaritos chiquitos. Pero No, sí, no, que les quitan la comida. Sí, les quitan la comida. Entonces, un tip, lo que yo hago en mi cebadero es que yo no pongo el plátano entero. Yo lo parto como las moneditas que nos gritaban las Sí, mamás. sí. Yo lo parto como Rodajitas. en las rodajitas y las distribuyo por todo un espacio mucho más amplio. Así, cuando las guacharacas llegan, claro, ellos llegan y comen en un pedazo, pero los chiquitos pueden comer en otro lado. Entonces eso facilita que las guacharacas compartan con los chiquitos un poquito. Pero más que pensar en espantarlas, es pensar en lo valioso que es convivir con tener ellas. esa No, vecina, que pero- nadie en el mundo la tiene. Además de eso hay y otra que los cosa. turistas vienen a ver esa A verla. guacharaca. Los ornitólogos y de la gente- muchas partes del mundo vienen aquí. Claro. Además, yo creo que uno tendría que entender que esa es la música de la naturaleza. Claro. Qué rico uno compenetrarse con esos sonidos. Esos no son sonidos desagradables. A mí que me pongan 52.000 guacharacas y no un reggaetón. Pues, y mire, con eso que no me Y es despierten que con la un reggaetón. guacharaca también no es como un Claro, instrumento. el y es que yo tuve sonido una del experiencia. instrumento es el sonido precisamente imitando a las guacharacas. y Usted por lo eso se llama mencionaba, así. usted lo mencionaba, Néstor, y yo tuve esa experiencia. En Europa, un montón de personas estaban haciendo en un parque, estaban haciendo un escándalo impresionante. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que mira ese pajarito verde, mira ese y era un pájaro normal, o sea, para nosotros es tan normal que Claro. yo lo vi como todo ese escándalo por un pájaro. Claro, Así es. allá los pájaros son cuervos, negros, es muy Claro. diferente y nosotros no tenemos esa oportunidad y en cada esquina tenemos magia y no la vemos. Además, No yo la creo que hay, valoramos. además, bueno, primero quedaron pendientes varias cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el típico nuestro que diga, es el representativo del Valle de Aburrá como María Mulata en el Caribe? Tenemos 2 Pues, minutos para acabar. No, es muy fácil. Realmente hace poquito el Instituto Humboldt hizo unas preguntas como así abiertas al público. Y una de las preguntas que era, ¿cuáles son las especies que más conoce la gente? Y lo que más la gente identifica es cosas como un gallinazo y un azulejo. Es como algo que la gente inmediatamente, ¿tú qué ave conoces? Un gallinazo y azulejo. Es algo que ahí mismo todos los ciudadanos ¿Y aquí en el Valle le de Aburrá? ponen a esas Sí. dos. Y los sí. periquitos, ¿no? Pero los pericos yo creo que ya son un poquito más de alguien que tiene un poquito más de como la mente abierta a observar la naturaleza. Y la otra inquietud que te planteé, la del cucarachero y del chamón, esa Sí. simbiosis tan extraña. Bueno, mucha gente odia a los chamones y dice, ay, es que los chamones son unos descarados porque le ponen los huevos a los cucaracheros y le ponen los huevos también a los pinches, que de hecho los pinchecitos en la ciudad de Medellín se desaparecieron casi todos por ese parasitismo. El parasitismo es una condición de la naturaleza reproductiva de esa especie. Entonces uno no lo puede odiar por ser naturalmente como es. La culpa de que los chamones sean tan abundantes acá es que hemos destruido los bosques y al destruir los bosques esta especie que solo vive en espacios abiertos ha ido colonizando todos los espacios abiertos. Entonces sí nos va a dar rabia, que nos dé rabia con nosotros mismos por haber destruido los espacios naturales. Ese es el cucaracherito.
Hermoso. Y efectivamente es muy tenaz ver cómo un bichito del tamaño de un cucarachero está alimentando a un pichón de chamón, y el pichón de chamón es 3 veces, ese es el pichón, ese es el chamón. Y se monta Sí. sobre el huevo y queda como si estuviera en una torre. Exacto. Es que no alcanza a es cubrir. muy Increíble. triste, sí, pero es simplemente la naturaleza en su flujo normal. Entonces, pues es como tratar de comprender eso y Y si- sobrevivirle a eso, o sea, emocionalmente, pues sí, vemos Y eso, si pero... nos antojamos, Ana, de pajarear, ¿qué hacemos? Ok, Un bueno. minuto para esa respuesta. Pajarear es una actividad que simplemente te conecta con la naturaleza, es salir a observar, pero no es solo observar las aves, es observar la naturaleza en general y ver las interacciones entre todos. La Sociedad Antioqueña de Ornitología tiene una conferencia mensual gratuita, abiertas al público. Las conferencias son los últimos jueves de cada mes en el auditorio del planetario. Sí. ¿Y Pueden teléfono, lo puedo acercarse, dar? 211-5461. Tenemos página en Facebook, Sociedad Antioqueña de Ornitología, y pues siempre estamos programando cosas, tenemos una pajareada mensual, o sea, hacemos muchas actividades. Qué bueno. Sí. Aprendimos mucho, Ana. Gracias por Les venir. doy un regalo. ¿Un regalo? Gracias. Calendario de aves. Ay, que para ¿Les quien lo parece quiera. si lo compartimos el jueves en el Sí, juego? claro, para quien lo quiera en redes sociales. Yo sé que usted lo quiere, pero es para los No, yo televidentes. no lo tengo. ¿Ah? Pero bueno, no, pero me parece No, muy yo sé bien. que usted lo quiere y usted no lo tiene. No, pero está muy bien para los televidentes. Ana María Castaño, Muchas gracias. directora de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. ¡Qué Muchísimas delicia gracias. Muchas lo que gracias. nos has enseñado hoy! Sí, las aves aprendimos. son muy chéveres. Vuelve. Si me invitan, yo vuelvo, muy bien. claro. Nosotros acabamos nuestro programa ya porque tenemos que ir a destapar los regalos que nos trajo Néstor y Qué y rico. no tenemos No, tiempo, viene, eso ves, sí. sabes que viene en un container una tractomula que se quedó Sí. en la frisolera. Había un trancón, entonces Sí. están allá en la frisolera. Ve qué coincidencia. Sí, Igual al alguito que le prometimos a él. Ah, Nos vemos eso, mañana. por ese lado. Enhorabuena. Gracias, Ana, por venir. Hasta pronto. Gracias. Chao.